Buenos días, buenas tardes o buenas noches, audiencia ecologista. Somos COFAM Proyecto Vida, Ecología Humana Dinamizada. Y estamos yendo hasta ustedes a través de este medio de comunicación, su canal YouTube, Ecología HD COFAMS PV y COFAMS Proyecto Vida EHD. Nuestro propósito es entregar y compartir con todos ustedes información de ecología humana dinamizada, la cual abarca temas como desarrollo y crecimiento personal, la familia nuclear humana, el medio ambiente y los ecosistemas, la vida, el planeta y la drogadicción como factor apabullante de las energías creadoras humanas. Observaremos muy de cerca el impacto nocivo de la drogadicción en cualquiera sea el proyecto de vida planteado, ya sea este personal, familiar, cultural, empresarial y demás. Y compartiremos dadivosamente nuestro método preventivo y reconstructivo en personas adictas a la drogadicción. Están todos invitados a hacer comunidad con nosotros, a compartir, comentar, suscribirse, dar likes y demás, por lo cual estaremos infinitamente agradecidos. Sean todos bienvenidos. Ecología Humana Dinamizada quiere y se propone reivindicar al individuo, a la persona humana, consigo mismo y la familia. A la familia consigo misma y la sociedad. A la sociedad consigo misma y el medio ambiente. Y al medio ambiente consigo mismo y el planeta. Así las cosas, ya no habrá motivos ni razones ni justificaciones para la existencia de flagelo alguno. Hacer prevención de la drogadicción es mejor negocio que corregirla. Cuando la persona se convierte en adicto crónico a las sustancias psicoactivas, es en extremo dificultoso revertir su humanidad. Hoy nuestro tema a tratar es la intervención de la drogadicción, capítulo 2, Ecología Humana Dinamizada. En el primer capítulo habíamos dicho que es importante reconocer el impacto, los efectos nocivos en la fisiología humana a causa de las drogadicciones o drogadicción. Esto de reconocer los impactos o efectos nocivos a nivel fisiológico humano de la drogadicción nos llevaría hacia la suficiente motivación para eliminarla de toda existencia humana. Reconocer los impactos nocivos a niveles superiores como son el espiritual, conciencial, a nivel de pensamiento, a nivel intelectual, a nivel psicológico, a nivel emocional, etc., ha de llevarnos hacia la motivación completa para eliminarla de toda existencia humana. El reconocimiento de esta circunstancia humana letal y nefasta, la drogadicción, en forma abiertamente consciente, tanto por parte de los protagonistas como de los actores en su entorno afectivo y convivencial, como un problema real, ha de conducirnos hacia el encuentro de ideas y estrategias de alto rango generativo y creativo para su extirpación. Hagamos una de nuestras máximas filosóficas en COFAM Proyecto Vida.
Los que hemos recorrido el camino sabemos, comprendemos. Entender ya no es suficiente. Mediante la unificación de estas dos voluntades, comprensión y entendimiento, el conflicto perecerá. Todos los paradigmas establecidos en la persona humana para ser detonantes de las tendencias drogadictivas o drogadicción pueden, deben y tienen que ser relevados por nuevos e inversos paradigmas con propósito de honrar la vida, la humanidad, la sociedad. Y esto es de máxima prioridad. La persona es libre en su naturaleza silvestre. No debería ser sujeto de nada ni por nada. Es necesario reconocer que el efecto e impacto de las sustancias psicoactivas en la conciencia humana también es consecuencia proactiva del establecimiento de una muy buena relación-función entre el individuo social convencional, originado en la convivencia social y los aprendizajes socioculturales, y el íntimo individual profundo del ser, yacente en la mente subconsciente, la cual es fuente de genuina subjetividad o realidad esencial existencial. Son innumerables dentro de nuestra narcosociedad las personas que tienen clara conciencia de uso de sustancias psicoactivas y deciden determinantemente que éstas son manantial de satisfacción y gozo, y que son precursores, activadores de los más sublimes placeres, porque su ingesta y efectos los llevan hasta estadios de convivencia directa con sus puras, silvestres y genuinas emociones, sensaciones, intuiciones y percepciones, exentas estas de condicionamientos y direccionamientos culturizantes, domesticadores, sedantes y anestésicos. Este acontecimiento humano es totalmente catártico y liberador y se realiza en forma ritualista, logrando el individuo la repotenciación integral de su ser esencial. No todas las sustancias psicoactivas son aptas para estos aconteceres trascendentales. En estas circunstancias, la drogadicción es totalmente negada por el ser íntimo individual desde su instancia autonómica. Expresemos un poema que hemos creado inspirado en el drogadicto que ya se ha reeducado, que se ha reivindicado consigo mismo, con la vida, con el planeta, con la sociedad. Lo hemos titulado el Re-Poema, por aquello de reeducado, reivindicado. Recuerdo cuando fui niño, resiento cuánto lloré, retomo todo ese olvido y revivo mi acontecer. Resuelvo cambiar de estilo, revierto mi decrecer, repotencio mi destino, reinvierto, ya sé crecer. Reeduco el temor nefasto, reconstruyo en mi emoción, renuevo en mi holocausto, reinicio con decisión. Recuerdo mi compromiso, reencaucho mi honestidad, resístome al yo enfermizo, rebusco creatividad. Retuérzome en mis entrañas, renazco en mi pasión,
Resulta que sin patrañas reencuentro mi razón. Revista que fue leída, retazos que solo son. Reanimo mi circunstancia, reclamo mi solución. Releo toda mi historia, rechazo al fracaso entero. Reinsisto en buscar la gloria, reeducando mi visión. Así seré placentero. Se puede. Es posible revertir la adicción crónica a las sustancias psicoactivas o farmacodependencia o drogadicción o narcotoxicomanía, como lo queramos llamar. No todo usador de sustancias psicoactivas tendría que catalogarse como adicto. Todas las personas, sea cual sea nuestra condición o estilo de vida, estamos expuestos a esta circunstancia durante las interacciones sociales. Pero, así como no todas las sustancias psicoactivas ejercen el mismo grado de poder adictivo sobre las personas, de igual forma algunas personas solo experimentan fugazmente, volátilmente, las sensaciones drogadictivas. Otras extienden esa experimentación hasta el uso social o recreativo solamente. Y otras personas las usan periódicamente sin permitir o desarrollar el condicionamiento por ellas. Estos tres eventos, cada uno de ellos, según su intensidad de consumo, proporcionarían la tolerancia orgánica suficiente para llegar a estados compulsivos por la ingesta de dosis de sustancia psicoactiva. Y, en última instancia, a la drogadicción crónica. El usador compulsivo de sustancias psicoactivas ya es dependiente y sujeto. El consumidor crónico es el realmente drogadicto. Todo este acontecer es susceptible de revertimento. La drogadicción puede evitarse y también puede corregirse. Es catalogada por el ente rector mundial de la salud como enfermedad mental susceptible de ser tratada y controlada. Según nosotros en COFAMS Proyecto Vida, la drogadicción se origina en el epicentro de la sexualidad o simiente espiritual humana. Bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué sucede con la farmacodependencia o drogadicción en Colombia? ¿Qué sucede con la farmacodependencia o drogadicción en América y el mundo? La adicción a las sustancias psicoactivas es un acontecimiento humano generalizado. Es un acontecimiento que ha venido incrementándose desde hace ya muchísimos años. Diríase que su impacto de conocimiento a nivel general mundial, es decir, diríase que el boom de las drogadicciones se dio aproximadamente desde el año 1952, después de la Segunda Guerra Mundial, por allá en Estados Unidos, en la ciudad de California, donde surgió, desde mi información preliminar y no muy profunda, pues el hipismo. Y a partir de allí se extendió, se expandió por toda América. Luego surgió el movimiento Mayo del 68, movimiento universitario en Francia, desde donde las tendencias masivas consumistas de sustancias psicoactivas pudieron extenderse hacia toda Europa.
Esto fue el boom. Pero como ya es sabido por todos, las sustancias psicoactivas y sus efectos, y los seres humanos han mantenido relación, función directa desde siempre. Desde los orígenes del hombre, el hombre ha tenido relación directa con las sustancias psicoactivas. De esto ya hablamos en el anterior capítulo, intervención de la drogadicción número 1, en donde decíamos que se hacía en forma ritualística, en forma comunitaria, en forma de sanación, en forma de conexión con la divinidad, o sea, trascendental. Bueno, la drogadicción es un asunto que podría calificarse como asunto individual personal. Generalmente se ha tomado como un asunto individual personal. Se cree que las personas toman la decisión de usar compulsivamente sustancias psicoactivas y que esto es decisión consciente propia, que es una decisión que no tiene que ver con otros aspectos más que el personal y la actitud pensante y sintiente individual. Claro que yo personalmente, o mejor COFAM Proyecto Vida, Ecología Humana Dinamizada, institución a la cual he fundado y lidero, piensa que la drogadicción no es circunstancia individual personal. Piensa que no tiene que ver con la decisión consciente personal. En COFAM Proyecto Vida pensamos que es una decisión o circunstancia colectiva, circunstancia que está inserta en la memoria colectiva sociohumana. Es un acto de protesta, acto contestatario hacia las circunstancias vividas en el contexto sociocultural. Con esto nos referimos a que han sido tanto los acontecimientos generadores de impactos nocivos al interior de la esencia del ser humano, que ya hay una memoria nociva generacional grabada. Las hambrunas, las guerras, los holocaustos, la revolución industrial, el sistema educativo, la institucionalización de la familia en forma direccionada y no como si la familia fuera una institución que, para mí o nosotros, es la verdadera fuente vital de prevalencia y de sostenibilidad de la humanidad. Hablo de que las instituciones o la institución familia debería ser dotada de unos manantiales creadores de afectos, confianza, carácter, criterio, autoestima y valoración en el individuo. Pero en realidad la familia es una institución coaccionada por los estados y estamentos gubernamentales y además no muy respaldada por ellos mismos en cuanto a pedagogía se refiere. Entonces el individuo, la persona siente una angustia total, incertidumbre, siente temor. Hay una profunda agonía inserta en las personas y entonces a partir de ahí tomamos el evento de la drogadicción como paliativo a ese sentimiento indescifrable del cual queremos encontrar respuestas y bueno, entonces es cuando la drogadicción toma fuerza y van surgiendo células grupales sociales, algo así como pequeños movimientos ideológicos reaccionarios impulsadores del desgano por la existencia. Se manifiesta el desgano por la vida y en esto pues ayuda para que la drogadicción llegue a profundidades extremas, el sistema consumista, comercial, la proliferación de los cultos y modas, vanidades y lujurias instituidos por la cultura. Las personas reciben ofertas tentadoras de relajamiento, sosiego, desapercibimiento de realidades dolorosas, inhibición de la realidad, ocio ficticio, falaz, inefacto, desabrumador de la realidad social.
Y estas ofertas son estrategias de la narcoactitud social ya culturizadas. Es decir, ya estas estrategias son costumbre y hábito. Y asimismo son costumbre y hábito condescender con ellas. Son convenciones sociales aprobadas por la generalidad humana para las interacciones dentro de la convivencia y el establecimiento de vínculos. Ahora bien, podemos decir entonces que las drogadicciones hacen parte de la cultura de los países, estados y gobiernos. En Colombia, por ejemplo, todo tiene que ver, todo está impregnado de narcoactitud, narcosociedad, narcoindustria, toxicomanía. Existe la consolidación de esquemas narcomaníacos y esto tiene que ver con que al Estado colombiano, el cual es la matriz de sostenibilidad de los ciudadanos, es débil. Porque si bien sabemos que la estructura gubernamental estatal tiene en su haber una cantidad de herramientas y dispositivos para proveer bienestar general integral en cuanto a salud, no logra proteger. No hay esa protección suficiente a la que tenemos derecho todos los ciudadanos en el mundo, en este caso los colombianos. No logra prever acontecimientos nefastos y esto es paradójico. En verdad sí logran preverlos y tendrían cómo protegernos formando murallas de contención a todo este tipo de eventos que hacen parte de la conciencia autoaniquilante de la especie humana, sino que en su sesgamiento a la adherencia a todas esas posibilidades o posibles adquisiciones de beneficios personales. Esa oportunidad que tienen los gobernantes dentro de sus posiciones y condiciones liderantes de procesos, ellos se ven seducidos y por tanto impedidos para ejercer de manera ética lo que a bien saben hacer, lo que pueden hacer y para lo que están llamados a hacer como gobernantes y representantes, administradores y gestores de procesos sociohumanos óptimos, productivos, funcionales. Vienen ahí entonces las adherencias al otro lado de la moneda, por conveniencia, deseos de riqueza, deseos de libertad financiera, deseos de estatus o elitismo. Por decirlo de alguna forma, surge un acto de mercadería oscura, el de vender el alma al diablo. Es posible que los estados y gobiernos nacionales de los países, de los diferentes países, hablemos de Colombia pues en esta instancia, regulen, controlen y eliminen todas las fuentes alimentadoras de eventos como la drogadicción. Pero realmente los manejos que se dan no son lo suficientemente de buena fe. Por tanto, se desvanece la virtud administrativa, permitiéndose entonces movimientos y acciones de la narcoindustria que impactan brutalmente al núcleo de lo social y entonces inicialmente al individuo. Por ello es que se dice que el individuo es el directo responsable de su adicción a las sustancias psicoactivas, pero no es así, no es la verdad. La verdad es que el Estado gubernamental sí lo es, en tanto no toma suficiente en serio o suficientemente en serio su responsabilidad para con el país y sus ciudadanos, malogrando la posible articulación de dispositivos, oportunidades, fortalezas, entregándose así a la circunstancia de ser vulnerado por las prebendas y ofertas de esa industria, la narcoindustria, esa industria entre comillas, la cual maneja grandes e inmensas cantidades de dinero y riquezas materiales.
económicas y financieras. La drogadicción entonces es una sujeción. El adicto a sustancias psicoactivas en sus comienzos experimentales, recreativos o periódicos, intencionados a tal o cual evento, le ofrece a las sustancias psicoactivas la oportunidad de que su uso sea compulsivo o abusivo hasta hacerse drogadicto crónico. Este drogadicto crónico es una consecuencia de todo este proceso del cual hemos estado conversando, del cual he estado hablando y compartiendo con ustedes. Él se sujeta entonces a la sustancia psicoactiva en virtud de sus vivencias durante las cuales ha desarrollado tolerancia orgánica y o psicológica, lo cual se define como necesidad compulsiva e incontrolable de consumir o ingerir la sustancia psicoactiva. Por tanto, su vida y existencia está sujeta o condicionada a la sustancia y sus efectos. Ya es hábito, costumbre y tendencia al tánatos. El deseo constante de vivenciar la muerte gradual e incrementalmente en vez de asumir la vida con tantas fragilidades existenciales permitidas desde lo social. La drogadicción debilita el espíritu o hálito vital, imprime opaquedad en la brillantez del alma, bloquea el desarrollo y la práctica óptima de las capacidades superiores del pensamiento, como son la concentración, memoria, seriación, propositividad, el análisis, la observación profunda, etcétera, etcétera. También sesga y diezma las inteligencias múltiples, entre las cuales están, entre otras, la social, la inteligencia cultural, la inteligencia espacial, filosófica, cósmica. Es sumamente desastroso el impacto fisiológico de la drogadicción en la persona, sea cual sea la sustancia psicoactiva a la que la persona está sujeta, ya sean estas depresoras, estimulantes, alucinógenos y demás. Ya sean estas depresoras, estimulantes, alucinógenos y demás sustancias psicoactivas, los 13 sistemas vitales fundamentales y estructurales del ser humano, los 13 sistemas orgánicos, sufren serias averías. La persona entonces se halla en holocausto orgánico y por coherencia en desintegración del ser. Es un ser autómata. La drogadicción es un tema neurálgico y crítico. Después de todo viene la desintegración de la familia, ya que el impacto ocasionado por una persona drogadicta al interior de esta altera toda su dinámica funcional, la explota, la revienta. Y entonces, no solamente eso, a partir de ahí ya resulta que al desintegrarse la familia por causa de las afecciones producidas por la drogadicción, ya sea en padres de familia, hijos, hermanos, etc., viene un impacto, efecto dominó que va a lo social. Y es obvio, porque la familia es el núcleo fundamental de lo social. Y por ende, entonces, también el efecto dominó se transfiere a lo cultural. Entonces, el sujeto drogadicto es una persona que sufre en sus interacciones consigo mismo y con los demás de su entorno, debido a que la interpretación o decodificación que realiza de los acontecimientos convivenciales y la elaboración de sus vínculos no es consistente
con las percepciones culturales normales, educativas, recreacionales, nutricionales, salubres, vestir y demás. Por lo tanto, su comportamiento resulta ser ilógico y antiempírico. Es decir, no reconoce ni asume el aspecto creativo, funcional y evolutivo cultural generalizado. Impone su diferencia. Esto es algo muy difícil de expresar, ya que no es posible exponer las sensaciones, emociones y percepciones de una persona drogadicta. Es él, y únicamente él, quien las conoce y comprende. Asimismo, es él y únicamente él quien en su propia conciencia comprende y reconoce su propia indescifrabilidad e inexplicabilidad de la existencia, de su existencia. El drogadicto, siendo como es, en su condición humana, forma parte de nuestro sistema social y marca un interesante y muy relevante reto de experimentación cultural respecto de lo humano del humano. No deja de ser una clase social creada y establecida por la misma sociedad humana y con todos los derechos en igualdad a las demás. Una significativa, muy alta cantidad de drogadictos experimenta angustia existencial debido a creencias autoderrotistas firmemente arraigadas. Las ha impreso ya en su alma. Ya son estructuras autoaniquilantes, guasabras y autoarrasadoras establecidas en su psiquismo y que son inducidas por los efectos propiciados en él por los efectos del uso abusivo de sustancias psicoactivas. El sujeto drogadicto se convence a sí mismo de ser menospreciado, censurado, discriminado y demás. Es decir, se ensimisma y retrae. La persona drogadicta crónica se caracteriza por tener una capacidad superior del pensamiento diferenciada. Su pensamiento es automático, no consciente, compulsivo. La lógica y entendimiento de los caminos evolutivos de su ser no va con él. No. La persona drogadicta crónica no tiene paciencia ni tiempo para esto. Es automáticamente reactivo al deseo de uso de la sustancia, al deseo de consumir su vida y existencia. Su ansiedad por usar la droga y sentir sus efectos es más poderosa que todo. El pensamiento drogadictivo también es rígido, insensible. Sus emociones, sentimientos, percepciones e intuiciones están ahí, pero prevalece la compulsión drogadictiva. El pensamiento drogadictivo también es aprendido, es muy aprendido. Se constituye en una espiral ascendente en el cual el círculo de la espiral se incrementa constantemente hasta que la memoria queda condicionada. Entonces su último pensamiento del día es la dosis de droga, la dosis de la sustancia de uso. Y de igual forma, al momento de despertar y durante la realización de cualquier actividad, su pensamiento está enfocado en la ingesta de la dosis de sustancia. El pensamiento drogadictivo también es repetitivo, dicotómico,
Y esto quiere decir todo o nada. El drogadicto piensa que o lo hace todo o no hace nada. Desea hacer todo o nada. Desearía hacer todo bien. Y como todo a lo que se dedica es a usar la sustancia psicoactiva, decide entregarse del todo a ella, terminando sumido en la nada. El pensamiento drogadictivo es generalizado. Su identidad ideológica, filosófica y lúdica se descompensa, se fractura y fragmenta. Vive en función de lo que ve hacer, de cómo se hace para hacerlo reconstruido en su propia iniciativa díscola. El pensamiento drogadictivo es también ilógico en exceso, antiempírico. Solo su pensar y sentir es verdadero. Solo su pensar y sentir lo son todo. Es decir, el pensamiento drogadictivo es absolutista. La drogadicción es un estado de insalubridad mental, definitivamente. El sujeto abusador de sustancias psicoactivas es quien establece su relación íntima y amorosa, su relación afectiva con su sustancia o sustancias de uso, y la determina como su fuente proveedora de satisfacción. Esa relación amorosa, íntima, él la determina como su fuente proveedora de satisfacción. Está determinado a ello. Esta determinación lo sumerge en una incontenible e invariable forma de extinción. Vive para el uso de la sustancia y usa la sustancia como elemento nutricio para vivir. Teme serle infiel a esa relación amorosa. Ejerce la creencia de que ante la desconexión con la sustancia de uso, pues moriría. Aún no percibe su muerte en marcha inherente a la drogadicción. Está en estado crónico de hipnosis. Su tiempo es para ella, para la sustancia psicoactiva, no para él, ni para su familia, ni para un empleo. Su dinero es de ella y para ella, es de la sustancia y para la sustancia. La disciplina la impone ella. El círculo social lo escoge ella, la sustancia psicoactiva. La única propiedad del sujeto adicto crónico a la sustancia psicoactiva es ella, la sustancia psicoactiva, es su única propiedad. No hay otras aspiraciones, y si las hay, no está el poder, no está el ánimo espiritual para otras propiedades, para conseguir otras propiedades, para tener otras cosas. La única responsabilidad del sujeto adicto a las sustancias psicoactivas es ella, la sustancia psicoactiva. La actividad más importante en la existencia del sujeto a las sustancias psicoactivas es usar la sustancia, usarla a ella. Es decir, la actividad más importante en la existencia del sujeto adicto crónico a las sustancias psicoactivas es consumir su propia vida mientras le da vida a ella, a la sustancia.
La sustancia psicoactiva son sus hijos y hermanos. Ella es su esposa y su madre. Funciona para ella, con ella y desde ella. Y por si fuera poco, su mayor deseo, el verdadero deseo naciente en el alma del sujeto a las sustancias psicoactivas, su mayor y más profunda intención es jamás haberla conocido a ella, liberarse de ella. Bien, audiencia ecologista, humana dinamizada, COFAM Proyecto Vida. Esperamos otros encuentros para seguir transmitiendo, compartiendo con ustedes nuestro propósito.